Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, millones de disculpas por no haber podido estar en la ponencia, en el evento físicamente. Desgraciadamente, el día del evento hubo inundaciones en Benicàssim y llovió tanto que no fui capaz de salir con el coche. Lo intenté, ¿eh? Pero imposible. Un montón, pues eso, un montón de agua por todos los lados y fui incapaz de salir del pueblo, ni coger trenes, ni nada. Me fue completamente imposible llegar hacia vosotros. Así que al menos me queda la posibilidad de grabar la charla que quería haber dado para que se pueda consumir al menos en diferido. Que sepáis que os he echado un montón de menos y que lo siento enorme, que la próxima vez espero que no caiga el chaparrón que cayó. Y bueno, hoy os vengo a hablar básicamente de cómo una tecnología revolucionaria me dio alas. Y os voy a contar mi humilde historia de emprendimiento, cómo empecé con prácticamente nada y cómo estoy a día de hoy pues muy muy a mano con la inteligencia artificial, por si puede servir para alguno de vosotros. Para los que no me conozcáis, me presento brevemente. Mi nombre es Montse Laviaga y soy la fundadora de Fotografía e-commerce, que es una empresa que fundé hace 10 años y también soy la directora de innovación de mi propia empresa y del grupo Win Group. En su momento, cuando digo de mi propia empresa es porque llevo 10 años siendo la CEO y ahora, desde que hubo un cambio en febrero que vendí la empresa a un grupo, a este grupo de Win Group, pues ya soy la directora de innovación. Y me paro un poco aquí, no por tanto por el titulitis, que eso en realidad me da igual, pero en el fondo os voy a contar hoy un poco toda la historia, porque creo que sin la historia no se entiende el día de hoy, ¿no? Cómo estamos integrando la inteligencia artificial, qué usos le estamos pudiendo dar, proyección a futuro, etcétera, ¿vale? Y bueno, a mí me gustaría empezar desde el principio, ¿no? Antes de montar la empresa, antes de montar fotografía e-commerce, yo ya, yo no era emprendedora, ¿vale? Yo he vivido con emprendedores, mi padre era emprendedor, es emprendedor, tiene su propia empresa, pero sin embargo a mí no me picaba esa curiosidad de montar un negocio, de emprender un proyecto, nunca tuve esa ambición, por así decirlo. Yo he visto cómo, podría resumir en líneas generales, que hay dos clases de emprendedores, ¿no? Los que nacen, y yo conozco gente que ha nacido siendo emprendedora, es básicamente ya desde pequeños o desde adolescentes, y están pensando en proyectos, en crear, en tal, no sé qué. Y luego, en líneas generales, no se conforman con un proyecto, tienen como varios. Hay unos que nacen y otros que se hacen. Yo soy del segundo grupo. Yo no nací siendo emprendedora, pero me he hecho emprendedora y también podríamos hablar de emprendedores y empresarios, ¿vale? Emprender quizás para mí sea la parte más inicial y empresario ya es cuando, digamos, lo has profesionalizado, por así decirlo, ¿vale? La parte un poco del negocio. Bueno, pues yo soy del segundo grupo, no sé dónde podréis estar vosotros, si ya habéis emprendido o no habéis emprendido, pero yo desde luego soy del segundo grupo. Os voy a contar un poco cómo empecé el negocio. Bueno, para que más o menos lo ubiquéis, Fotografía e-commerce, el nombre la verdad es que es bastante representativo, pero bueno, es un estudio de fotografía y vídeo que hace contenido para e-commerce. Es decir, si una tienda online de calzado eh, necesita vender sus productos, nosotros hacemos esas fotos, esos vídeos, ese contenido visual para que esos productos se puedan vender de forma online. Esto lo creé hace 10 años y bueno, yo era fotógrafa, ¿vale? Empecé yo haciendo las fotos y yo lo monté. Esto era, para mí era un autoempleo. Yo venía del mundo de la publicidad, de hacer, estaba de ayudante de fotografía con un fotógrafo, era su ayudante. Venía un poco de la parte de televisión y un poco del cine también. Y digamos, tenía toda esa parte visual, audiovisual metida en ya lo que llevaba de carrera. Y me estaba intentando hacer un hueco en la parte de la fotografía en arquitectura, pero la verdad es que me iba a comer los mocos, probablemente. Mi actual marido me dio la idea, no me casé por él, por la idea, mi actual marido me dio la idea de que no había nada en e-commerce cuando yo empecé, cuando estaba yo haciendo mis pinitos con la parte de fotografía y arquitectura.
Y me dijo, oye, no hay nada de e-commerce, a lo mejor aquí hay hueco, ¿no? O sea, hay hueco que el mercado puede estar necesitado. Y bueno, hice la prueba y efectivamente hubo muchísimo interés, entonces me fui para allá. Me fui para allá haciendo yo las fotos como fotógrafa, acabé dejando mi empleo de ayudante de fotografía que os comentaba antes, abandoné también mi proyecto de hacer fotografías de arquitectura y lo intenté unificar todo en fotografía e-commerce. Como empecé yo con mis recursos y yo misma, pues al final el estudio de fotografía era mi piso, era mi salón, que por las mañanas era salón, o sea, era estudio, y por las noches pues se convertía en salón. Recuerdo que era un tercero sin ascensor y que algunos mensajeros cuando llegaba la mercancía, las alfombras, que pesaban un montón, cuando fotografía producto, por ejemplo, de alfombras que pesaban mucho, me acuerdo los mensajeros cuando llamaban, ah, es la del tercero, ¡bum! Yo no quiero ir para allá, me decían, y diciendo, ay, ama. Empecé yo sola, pero enseguida necesité, a los pocos meses necesité de ayuda, de que alguien viniese a echarme un cable porque o no llegaba a terminar las fotos, o se me hacía demasiado tarde, o necesitaba atender una llamada mientras tenía que entregar una cosa, ¿no? Entonces, recuerdo contratar a lo que fue mi primer empleado, que no sabía yo que esto iba a seguir dimensionando. Lo dicho, para mí era una cosa de yo y a lo mejor como mucho un ayudante. Recuerdo a Andrés, que fue mi primer empleado con mucho cariño y estuvo conmigo mucho tiempo también. Y le hice un contrato de formación. Nunca más volví a hacer ese tipo de contrato. Era bastante extraño. Y bueno, no tuve inversión de fuera, no tuve que hacer ni rondas de inversión ni buscar inversión exterior, por así decirlo. Tuve la suerte de que me vi con una herencia en vida que nos dio mi padre, a mis hermanos y a mí. Y bueno, pues en vez de hacer una entrada de un piso, que es lo que a lo mejor comúnmente es, o se hacía más, no sé si se sigue haciendo ahora, eh, bueno, pues decidí que eso lo iba a meter en lo que estaba viendo que podía ser un proyecto de más envergadura, ¿no? Y bueno, lo que sí que es cierto es que no tenía ni idea de montar un negocio. No tenía ni idea de liderar, no tenía ni idea de gestionar equipos, no tenía ni idea de la parte financiera, no tenía ni idea de muchas cosas que luego, bueno, tuve que ir haciéndome esa idea, ¿no? Em, a lo más alto que hemos llegado, o que he llegado yo con mi proyecto, quizás un poco lo más representativo, bueno, conseguí salir de mi piso, me fui a una nave de 250 metros cuadrados, luego se nos quedó pequeña y estamos ahora en la que ya llevamos unos años, que es de 500 metros cuadrados, que se nos ha vuelto a quedar pequeña y probablemente nos volvamos a mudar. Hemos llegado a ser 32 personas contratadas, no es el número actual, ahora estamos en 13 personas, pero en un pico de trabajo que tuvimos durante unos meses nos pusimos en ese nivel de personal. Hemos dado servicio a más de 800 empresas a lo largo de estos 10 años. Como dato interesante que a la gente le gusta saber, teletrabajo 100% desde el COVID, teletrabajo y muy puntualmente voy al estudio. Eh, Tanto fue así que yo vivía en Madrid, el negocio lo tengo en Madrid, y me fui a Alicante a vivir. Y ahora de Alicante me he mudado a Castellón, a Benicàssim, donde se inundó el viernes pasado todo. Y teletrabajo 100% aún teniendo el negocio en Madrid. Y es completamente factible en mi caso al menos. Y hemos llegado a tener una facturación de 500.000 euros en 2022. Y luego, bueno, pues 10 años dan para muchísimos aprendizajes y cosas que ya no sabía, pues como temas de negocio, como temas de liderar y demás, pues por suerte eso fue mejorando y gestión de personal, gestión de equipos y todo eso, pues ya vamos un poquito más rodados. Sin embargo, os he querido contar el principio, digamos, los hitos más altos para que tengáis un poco el contexto, pero también me gustaría deciros que casi no lo cuento. Aquí lo que pasó básicamente es, las bases del negocio no estaban bien montadas. ¿Qué estoy hablando con esto? Pues que los procesos, la cultura empresarial, la parte financiera, mis conocimientos del negocio nunca fueron excesivos y quizás tampoco me llegó a interesar del todo hasta demasiado tarde. Quiero decir, yo venía del campo del arte, ¿no? Venía de la parte visual, de la parte, digamos, más creativa. Entonces, yo hasta que me hice, yo creo que no me hice
o sea, empecé a manejar bien los números de la empresa, a lo mejor hasta el año 5 o hasta un pelín antes. Y a partir de ahí tampoco iba con objetivos anuales, iba un poco, bueno, pues como por donde quizás diría a nivel de negocio poco profesionalizado en cuanto a empresa se refiere. Ojo, no estoy diciendo que con esto el servicio fuese poco profesional ni que ni hiciésemos buen trabajo, no, sino que mi gestión, yo como empresaria, esa no era pues la que ahora creo que debería haber sido. ¿Qué pasa también cuando uno emprende solo? Porque yo he tenido mucha ayuda, pero realmente yo estaba sola. Era única socia y he tenido ayuda de diferentes consejeros, de mi marido me ayuda un montón también, pero en el día a día yo estaba sola. Y veía al final que los problemas cada vez eran mayores y cada vez eran más difíciles. Y que cuando arreglaba uno se me desentendía el otro, no me daban suficientes manos para arreglar los problemas de rentabilidad que veía que teníamos, para arreglar los problemas de ventas que veía en el último año que empezábamos a tener o que ya veníamos teniendo. Y, por supuesto, año tras año, todo esto con bastantes problemas encima, pues al final las fuerzas también acaban minando. Entonces, ya al final acabé dándome un tiempo. Dije, bueno, yo sí de aquí, digamos, en el año 8 más o menos de la empresa, yo ya me puse en serio, de esto es un negocio, tienen que salir estos números, si no salen estos números, para qué vamos a estar aquí? Yo hay muchos años donde yo no he cobrado, me he tenido que quitar el sueldo, la nómina, para poder tirar un poquito más adelante. Bueno, pues en ese año 8 dije, los números tienen que salir, tenemos que estar con estos márgenes, con estos ingresos y no podemos gastar más de esto. Y yo no me puedo quitar la nómina porque una cosa es que empieces a emprender al principio y empujes un poquito, pero ya no puedes estar años sin trabajando gratis, ¿no? Que me decía mi familia, dice, pero entonces, ¿para qué tienes la empresa si no cobras, ¿no? Y bueno, pues es una buena pregunta, pero es una apuesta a futuro, ¿no? Era una apuesta a futuro. ¿Qué pasa? Que eso lo tienes que limitar. Hay un momento que eso ya tiene que dejar de pasar. Bueno, entonces me di un ultimátum a mí misma. Si no consigo esto de aquí a este plazo, me di el plazo un año y medio, creo que era de aquella época, si no salen estos números, cierro el negocio. Bueno, pues los números no salieron. No salieron, llega ese plazo, estamos hablando de finales del anterior año y los números no salen. Así que decido bueno, que tengo que cerrar, que el proyecto ya no tiene sentido, que la empresa no tiene sentido, que ya empezaba a palmar pasta y lo que no quería era vivir un concurso de acreedores horrible, que yo ya había visto de cerca cómo era eso y no me interesaba nada, ¿no? Sin embargo, cuando decido cerrar, veo que no puedo cerrar. Veo que no puedo cerrar porque básicamente no tengo dinero. No tengo dinero tú para cerrar necesitas despedir. Necesitas despedir a toda la plantilla y yo no tenía para indemnizar todo lo que suponía eso. Es decir, a mí me quedaban solo 2 días decidiendo tenía que cerrar el negocio. Concurso de acreedores, no os lo recomiendo a ninguno. O sea, no se va a ir por recomendación, se va a ir por necesidad. Concurso de acreedores o lograba vender el negocio. Ahora os lo contaré más al final. Aquí voy a hacer un inciso. Ya os adelanto que logré vender el negocio, no lo tuve que cerrar. Pero me gustaría contaros aquí, antes de todo esto de decidir que tenía que cerrar el negocio porque ya no tenía sentido, porque los números no salían, antes os comentaba que todos los problemas me venían a la vez, ¿no? Los problemas eran mayores y que las fuerzas me flaqueaban. Esto me empezaba a flaquear y en el último año yo veía que los números no terminaban de salir. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa en mi cabeza? Pasa que, bueno, que me hago muchas preguntas a mí misma. Yo en agosto del año pasado, cuando todavía no sabía si iba a cerrar o no, si los números me iban a salir o no, me venían un montón de preguntas a la cabeza continuamente. Oye, ¿y si cerrase, qué haría? ¿Tengo que elegir solo una cosa? Yo he pasado de ser fotógrafa, retocadora, project manager, ventas, CEO de la empresa, he hecho de todo y no era capaz de pensar en un único puesto donde yo pudiese estar a gusto trabajando, por ejemplo, en otro lado para mí mismo, ¿no? Entonces, me seguían atacando las preguntas. ¿A qué me voy a dedicar?
¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me veo trabajando para alguien? Llevo siendo 10 años mi propia jefa. Bueno, es decir, que nunca creo que los emprendedores sean jefes, o sea, jefes, al final tus jefes son los empleados y tus jefes son los clientes, porque al final es quien te va mandando en el fondo, ¿no? Porque quien te va pidiendo cosas. Pero yo ahí me preguntaba, ¿me veo trabajando para alguien? ¿Vuelvo a emprender entonces? Y si voy a volver a emprender, ¿de qué emprendo? Yo estaba con todo ese tuntún en la cabeza, era diario, diario durante meses, esas preguntas muy difíciles de contestar para mí. Y ahí de repente, pues me llama mi marido y me dice, Mon, mira, me llama Mon, ¿vale? Mon, Mon, mira, y de repente me enseñan mi journey por dentro. Me enseñan que con Discord, de repente, le pone la barrita Imagine y le pone un prompt, le pone una frase y le sale una imagen. Estamos hablando de agosto del año pasado. Y a mí ahí la cabeza me hizo boom. O sea, yo que llevo toda la parte, toda mi vida profesional y toda mi carrera, yo estudié comunicación audiovisual, yo llevo toda mi carrera profesional viendo cómo la imagen se genera a través de una cámara, cuando veo que de repente esto se genera a través de texto, yo entendí que eso lo iba a cambiar todo. Todo, todo, todo. Y a partir de ahí empezó mi obsesión. Mi obsesión es que desde que el momento que lo descubrí, empecé a hacer imagen, 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 imagen y a indagar y a verme todo YouTube y pensar que yo también estaba en un proceso en el que estaba casi de luto o enterrando lo que iba a ser, lo que creía que podía llegar a ser el final de mi proyecto, el final de mi empresa. Ya no era un proyecto, una empresa que hemos llegado, pues 12 empleados a día de hoy, 10 años de historia y con 800 clientes no es un proyecto, ya es una señorita empresa. Sin embargo, yo estaba totalmente en crisis, diciendo, ¿qué voy a hacer? Está todo el rato preguntando qué es lo siguiente que voy a hacer, cuál es mi siguiente paso. Entonces empecé a investigar, a generar imágenes como loca en Midjourney. Fijaros, esta es la segunda imagen que hice dentro de Midjourney. Fijaros en el prompt, que lo he querido poner, porque también ayuda a entender el proceso mental en el que me encontraba, ¿no? Eh, el prompt dice continuamente pensando sobre los siguientes caminos, sobre los siguientes pasos que debo hacer y que voy a tomar. Y luego le di el toque de sepia, ¿no? Y así fue como empecé a investigar. Y me pareció muy, muy bonito encontrarme que desde el principio, de las primeras imágenes que hice, ya estaba haciendo mariposas. ¿Vale? Luego cuento un poco qué significa a mí esto de las alas, esto de las mariposas, pero yo ya notaba cierta ligereza a la hora de hacer estas imágenes, de hacer estos flujos, ¿no? De poder crear esta imagen sin siquiera salir de la casa. O sea, tuve conversaciones eternas con Midjourney por la noche, generando imágenes sobre lo que tenía en la cabeza o sobre lo que me apetecía ver y demás, y una tras otra, y me empecé a obsesionar y a obsesionar y a obsesionar. Y luego empecé a ver que además es que podías hacer cosas muy realistas. Entonces ya no solo que me gustase, que notase pasión, porque ojo, esto me despertó una pasión, unas ganas de emprendimiento por dentro, como hace 10 años me despertó mi propio fotografía e-commerce. Sin embargo, en la última época de fotografía e-commerce yo estaba desencantadísima con el propio proyecto, pero esto me enganchó otra vez, me recuperó toda esa pasión, pero todo este realismo y digo, joder, es que nosotros estamos haciendo este tipo de fotos para nuestros clientes, es que esto lo estoy haciendo con una frase, me parecía muy tremendo. Como yo estaba bastante activa buscando información, viendo YouTube y demás, la gente me mandaba continuamente enlaces de Twitter de mira lo que ha colgado no sé quién, o mira lo que ha hecho Javi Lobo, mira lo que ha hecho no sé quién. Y yo decía, joder, yo no estoy en Twitter. Yo estuve en Twitter hace un montón y lo dejé durante 5 años y en octubre dije, ya está. O sea, si me gusta la IA, tengo que estar en Twitter. Y a mí, yo había dejado Twitter porque me cansaba mogollón, pero Vale, como comentaba, yo de repente me di cuenta de que no tenía, yo no estaba en Twitter, ¿no? Y no me llegaba toda esa información de
a mí si me gusta la inteligencia artificial tengo que estar en Twitter. Tengo que estar en Twitter y ya está. Me creé mi lista de inteligencia artificial y a seguir a un montón de gente. Y bueno, y también ahí lo usaba un poco para describir todo lo que, toda esa pasión que os transmitía, ¿no? Hace un momento, o trasladar un poco esa obsesión a publicar las imágenes. Me acuerdo, no me perdí ni una sola imagen del Oktoberfest, que básicamente era como una especie de reto para eh, realizar, digamos, las imágenes a través de, o sea, con ciertas palabras clave. En octubre tenías que ir haciendo imágenes, o sea, lo tenías que meter en el prompt y eso tenías que ir colgando diariamente. Esto viene dado en el fondo de temas de diseño donde ya se lleva haciendo recurrentemente y era gracioso hacerlo como con temas de la IA, ¿no? Pero bueno, me metí en Twitter y pues eso es lo que me hizo volver a Twitter, por suerte. Y luego entré en una dinámica de generar contenido, ya fuese en Instagram, como lo de las mariposas, lo que fuese, pero al final más random, y luego intentarlo profesionalizar bastante en LinkedIn también, aparte de en Twitter. Y intenté ponerme el chip de publicar tanto como pudiese. Yo he visto el poder que tiene la marca personal en una persona. Quiero decir, en una profesión, la marca personal hace muchísimo, te abre muchísimas puertas. Te conecta con contactos, te puede generar más ventas, te genera más ventas, te da una visibilidad y luego cuando se te cierra una puerta tienes otra más abierta porque has hecho unas relaciones. ¿Vale? Entonces, es muy bueno, os animo a que todo lo que hagáis lo vayáis publicando. Entonces, bueno, pues aquí que publicaba, por ejemplo, hice un artículo de Dreambooth. Cuando salió esta tecnología, yo de repente veo que publica Google la tecnología Dreambooth, que se podía probar con un Google Colab, donde tú básicamente puedes entrenar un propio producto para meterlo en un prompt. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, a mí de poco me sirve las flores que os enseñaba antes, poner unas flores en un salón si en un e-commerce, es decir, si en una tienda online esas flores no las vendo yo. De poco me sirve hacer una imagen de unas zapatillas si no son mis zapatillas, ¿vale? Me estoy poniendo en la piel de una marca, ¿no? Entonces, sin embargo, con el entrenamiento de productos, con Dreambooth podía solucionar eso. Entonces, me obsesioné también y me puse a entrenar metiéndome en cuentas o sea, usando Google Colab, que no lo uso en mi vida, digo, no sé cuántos virus me puedo estar metiendo aquí en mi cuenta, dándole permiso a todo, entrenando datos, sin saber exactamente lo que hacía, para buscar esto. ¿Esto qué es? Al final, aquí a la izquierda tenéis las zapatillas originales. Hice un entrenamiento específico de cómo eran esas zapatillas para que la inteligencia artificial las entendiese, cómo era ese producto en concreto. Una vez que tienes el entrenamiento, lo puedes reducir a un nombre y con ese nombre ya lo puedes meter en un prompt. Entonces, en ese prompt, con Stable Diffusion, con el Automatic 111, ya puedes ir haciendo imágenes sobre eso. ¿Qué pasa? Que no es perfecto. ¿Y por qué eso no es un boom ahora mismo? Pues porque te hace modificaciones del producto y eso en e-commerce es un problema. Porque, por ejemplo, si os fijáis, aquí esta zapatilla tiene una cremallera por dentro, sin embargo, aquí pues se la ha fumado, aquí sí que está, o fijaros en la Z o el rayo la Z que tiene por fuera, aquí la tiene de una forma, aquí la tiene de otra, me la va variando. Eso en e-commerce es un problema. Te juegas a devoluciones. Sin embargo, pensé que para la parte más creativa, más conceptual, pueda perfectamente servir y no te haga falta que sea exacto. Otra de las cosas que le estamos dando uso y que ya le dábamos uso el año pasado es para cargarnos los derechos de imagen de los modelos. Me explico. Cada vez que hay una sesión de fotos y hay una persona que se le ve la cara, ¿vale? Se le ve la cara, normalmente tú a esa modelo o a ese modelo le pagas la jornada, o sea, las horas que está y luego le pagas por unos derechos, que son unos derechos de explotación, unos derechos por usar su imagen. Si lo vas a usar por diferentes canales, diferentes países y por un tiempo X, todo eso va sumando dinero. Entonces a nosotros nos llegó el año pasado un cliente que básicamente nos dijo, mirad, yo vendo disfraces, mis disfraces se tiran 10 años en la web, los derechos de imagen me dejo una pasta por ellos porque para pagar derechos de imagen a los modelos de 10 años
es mucho dinero. ¿Tenéis alguna solución? Y de aquella yo ya estaba metida, ya estaba bastante metida con esto, estábamos hablando de octubre, septiembre, octubre, ¿vale? Yo ya estaba bastante loca haciendo imágenes a través de Midjourney y demás y digo, ojo, es que podríamos perfectamente crear un modelo virtual, una cara, como la que estáis viendo aquí en el medio, y luego mediante retoque la ponemos, podríamos hacer esto, ¿no? Bueno, pues lo hicimos y salió muy bien. ¿Vale? Y esto es un uso que todavía a día de hoy seguimos perfeccionando y seguimos usando para este y muchos otros clientes que también se han sumado al carro. Aquí volviendo un poco a la parte del principio de la historia, cuando decidí si, oye, yo qué tengo que hacer, ¿no? Decido cerrar, pero no puedo, pero tengo que salir a vender la empresa o tenía la otra parte que era de vender. Yo cuando salgo a vender empiezo a escribir a mis contactos y a otros que podrían ser interesantes de cara a quién creo que podría llegar a querer comprar mi empresa. Bueno, pues llamo a la puerta de David Rodríguez, ¿vale? Que es el presidente del grupo, es de Win Group, que también es el fundador de Web Impacto. Ya tenía relación con él de otras durante años anteriores en eventos y básicamente que me reúno con él en una videollamada y él ya había estado bicheando un poquito las cosas que yo había publicado. Y después de hablar conmigo, cuando le comentaba mi intención de vender la empresa, terminó de ver todo lo que yo había estado publicando. Y a él le gustó mucho ver toda esa parte de la inteligencia artificial, de cómo puede llegar a crearse contenido a través de ella. Estaba viendo el tema del entrenamiento de producto que os he comentado, lo de la eliminación de los derechos que estábamos haciendo ya temas de cambios de cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues obviamente yo creo que si yo me reúno con esta persona y no he hecho todo esto de la inteligencia artificial por mi cuenta, por mi marca personal, no sé si hubiese podido vender la empresa. Esto es una pregunta que le haré a David en algún momento. No se la he hecho por nada, sino no me he acordado. Pero en algún momento se la daré porque creo que realmente mi marca personal fue mi salvación. Y con esto lo quiero transmitir para animaros a que en lo que hagáis no lo hagáis escondido vosotros con vuestras cosas. Comentar que lo habéis hecho. No tengáis miedo a que los demás puedan copiar. Vosotros tirar, publicar, contar. Y eso irá haciendo, reforzará esa marca personal que luego os va a venir muy bien. Yo, por ejemplo, seguí usando la creación de imágenes a través de Midjourney también, incluso para un desahogo mío propio. Recuerdo, por ejemplo, el día de la firma en el que yo viajaba, en ese momento estaba en Alicante, todavía no me había mudado. Recuerdo coger el AVE, dejar el coche en el parking y pensar. Es una cosa que hago muy de vez en cuando tengo como hitos en mi vida, ¿no? Dejo el coche en el parking para cogerme el tren para irme a Madrid para firmar el contrato de la venta de la empresa. Me acuerdo de darme la vuelta, mirar el coche y decir, la próxima vez que vuelva a este coche ya habrá pasado esto tan gordo que llevo tanto tiempo pensando. Porque lo que no os he contado es que yo antes de saber que vendía, el momento que iba en paralelo con el concurso de acreedores y la venta, fue para mí una época muy difícil emocionalmente, que donde creía que tenía que cerrar mi proyecto de 10 años, decir adiós a mis clientes y un montón de cosas más súper horribles. Cuando realmente veo que consigo vender la empresa, que la voy a firmar y demás, o sea, no pudo haber una mejor noticia ni para los empleados, ni para mis clientes, ni para la compañía que nos compraba, ni para mí misma, ¿no? Entonces, realmente para mí era un hito, ¿no? Entonces, mi forma también de expresarlo un poco quizás más artísticamente o un poco más, casi diría psicológicamente, fue un poco, a veces Instagram es mi terapia, ¿no? Y ahí entonces empecé a notar todas esas salas donde ya el rol este de directora de innovación ya había surgido, ¿no? Ya se había dicho ese subtítulo, por así decirlo, ese cargo, que en realidad es lo de menos. Pero yo ya notaba como esa ligereza, porque de repente me vi que ya no tenía, los problemas no solo eran míos, eran compartidos, que ya no solo era yo peleándome con todos los problemas que tenía el negocio, sino que me uní a un grupo donde tengo profesionales tremendamente buenos que me van a poder ayudar a conseguir cambiar los números que estoy buscando. Y ya no solo eso a nivel de negocio, sino que entendí
que la inteligencia artificial era lo que me iba a dar alas. Alas en el sentido de, o sea, me dan agilidad. Me dan agilidad, me optimizan procesos, me ayudan a crear imágenes, y porque estoy hablando de imagen, podría estar hablando de ChatGPT, te ayuda. Lo noto como, pues eso, como unas alas, lo noto mucho más ligero. Por no decir que me impresiona, me resulta muy bello. Me resulta muy bello todo lo que estamos viviendo, la transformación. Soy plenamente consciente de que lo que estamos viviendo es casi tan grande, o igual de grande, diría yo, que lo que pasó en su momento cuando surgió Internet. Cuando surgió Internet nos cambió todo. Nos cambió nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de todo. La inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo. Va a ser una cosa que va a atacar a todos los sectores en muchos aspectos y lo va a transformar. Va a transformar nuestra forma de hacer. Todo eso yo lo siento como unas alas. Y de ahí el nombre, luego de mi futuro podcast y de ahí un poco mi obsesión por todo esto, ¿no? Y luego realmente el ver cómo ahora noto que el proyecto de fotografía e-commerce vuelve a tener una oportunidad como nunca y realmente lo que creía que ya estaba muerto no puede estar nada más vivo y que realmente tiene muchísimo más potencial y, y ahora mejor rodeado, ¿no? Y una vez llego a este punto, una vez firmo, una vez ya estamos todos aquí dentro, una vez ya sé que esto tira para adelante, por supuesto respiro, el mundo se vuelve a poner de color, las tormentas dejan de estar encima de mi cabeza, eh, donde ya respiro y digo, wow, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora ya sabía contestar las preguntas de esas gordas y grandes que me hacía que no lograba contestar, ¿no? Pero para mí hay una respuesta clara. ¿Y ahora qué? Pues a seguir evolucionando con la IA de la mano. Yo noto la IA como un asistente, me lo tomo así, como un asistente ya sea para texto, ya sea para imagen, ya sea para todo lo que pueda ser. Y todo lo que tenga sentido hacer con inteligencia artificial, eh, lo abrazo, lo pruebo. Como hay tantísimo, al final tienes que ir priorizando por dónde vas, pero intento probar todo con cierto orden y viendo también lo que puede impactar más en el sitio donde estoy, ¿no? En el negocio. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la parte de fotografía de producto, toda la parte que sea eh, ambientar los productos, es decir, ponerlos en su contexto, es muy bienvenido. Por ejemplo, esta foto de producto, ¿vale? De una hamaca. Si yo por inteligencia artificial puedo crear este fondo, que es como ha sido creada esta imagen, es que ya no tengo necesidad de irme a una localización y hacer esta fotografía. Es que esto abarata mucho los costes de los clientes. Es que esto reduce un montón los tiempos de ejecución de los proyectos. Es que esto es una salvajada lo que tenemos entre manos. Que creo que nos acostumbramos pronto, porque nos acostumbramos pronto, yo la primera, pero es que esto hace 6 meses no estaba. No con la calidad que estamos viendo ahora. Con la calidad que estamos viendo ahora iba una semana. Hace 6 meses, hace un año no existía DALL-E 2. ¿Vale? Es muy bárbaro todo lo que está ocurriendo. Lo va a cambiar todo. ¿Qué más? ¿Dónde más lo estoy usando? ¿Dónde más creo que se puede usar? En la parte de productividad, ¿vale? Con ChatGPT se ven un montón de cosas, que asistente para contestar los correos, redacción de documentos, artículos, para redes sociales nos puede venir también muy bien. Nosotros, en nuestro caso, edición de fotos, toda la parte de vídeo, no la he tratado aquí, pero es todo un mundo también el que está. Y obviamente hay una parte que tiene que ser más de la empresa, ¿no? De cultural. Esto tiene que ser muy importante que esté en la cultura de la compañía, que esté en los valores de la compañía el abrazar la inteligencia artificial, apoyar a los equipos, intentar coordinarlos para que lo cojan y vayan experimentando, ¿no? Y obviamente, pues ahí tengo muchos retos por delante de rentabilidad, de ventas, que ya cojo con muchas fuerzas y todas esas fuerzas para mí me las ha dado mi nueva pasión, que es la inteligencia artificial, a quien conocí el año pasado y no pretendo despegarme de ella en mucho tiempo. Así que nada, espero que mi historia os haya gustado o parecido interesante en la medida de lo que se pueda.
Y me gustaría remarcaros un mensaje que es: no os olvidéis de publicar lo que hagáis, ya sea en Twitter, ya sea en LinkedIn, ya sea en Instagram. Cuanto más profesional sea, mejor, porque veo y noto en mí misma y lo veo en otros perfiles que eso luego tiene mucho valor y se consiguen otras cosas. Y nada, muchas gracias. No sé si lo habéis notado, prácticamente todas las imágenes de la presentación están hechas con Midjourney. Y cuidado con los sesgos, cuidado con todo lo que hay que tener con las IAs en líneas generales. Encantada, un placer, espero que os haya sido de utilidad. Os dejo aquí mis canales por donde me podéis seguir. Quizás el que más destacaría es mi nuevo video podcast de Alas de Innovación, donde hablo de temas de inteligencia artificial. Y hasta aquí todo. Gracias por vuestra atención. Hasta luego.